este video vamos a hablar sobre las contradicciones que se encuentran en el Corán, especialmente aquellas que están relacionadas con los mandamientos acerca del consumo de alcohol. Se van a tomar referencias de 3 páginas de internet musulmanas. La primera es quranword.com, donde se toman pantallazos del Corán traducido al castellano, especialmente las traducciones de Bornés, García y Cortés. La segunda es qurans.com, donde se toman pantallazos de comentarios del Corán de Ibn Abbas, Al-Jalalain, Ibn Kathir y Al-Maududi. Y la tercera es sunna.com, donde se toman 2 hadís, uno de An-Nasai y otro de Ibn Majah. Iniciamos con la Sura 2 o Al-Baqarah, verso 219, que dice que los embriagantes y el juego de azar ambos tienen un gran perjuicio y también tienen beneficio para la gente, pero el perjuicio de ambos es mayor que el del beneficio. Esta sura no prohíbe en ningún verso ni en ninguna de las versiones en castellano el consumo del alcohol. Tampoco aparece traducida como prohibiendo el consumo del alcohol en idiomas como italiano, portugués e inglés. La Sura An-Nisa o Sura 4 en su verso 43 dice que los creyentes no se deben acercar a la oración estando ebrios hasta que sepan lo que dicen. Es una de las suras que ya comienza a regular, por así decirlo, el consumo del alcohol. Sin embargo, no lo prohíbe, solo dice que aquellos que están borrachos a tal punto que no van a saber lo que van a recitar en el momento de la oración, ellos no se deben presentar a la mezquita en ese estado. No prohíbe el consumo del alcohol en ninguna de las versiones en castellano, en ninguna de las versiones en inglés, ni en la versión en portugués e en italiano, la página web que estamos utilizando. Del comentario del Corán de Ibn Abbas respecto a este verso encontramos que Alá reveló ese verso a los compañeros de Mahoma antes de la prohibición de las bebidas alcohólicas. Todos aquellos que creen en Mahoma y en el Corán no deben acercarse a la mezquita cuando están borrachos hasta que sepan lo que dicen o hasta que sepan lo que el líder de la oración está recitando. El comentarista Al-Jalalain respecto a este verso nos dice que los creyentes no deben hacer oración mientras están ebrios por alguna bebida, hasta que sepan lo que dicen o cuando hayan recuperado la sobriedad. El objetivo de este verso, nos aclara Al-Jalalain, es prohibir el acercamiento de una persona borracha al lugar de la oración. De todos los comentaristas del Corán, el que cuenta toda la historia detallada de cómo se da la prohibición del consumo de alcohol es Ibn Kathir. Sin embargo, para este verso que estamos estudiando, Ibn Kathir nos dice que Alá prohibió a sus siervos orar mientras estaban borrachos, porque ellos no saben el significado de lo que están diciendo. La sura fue revelada además antes de la prohibición del consumo de alcohol, y además que la prohibición total del consumo de alcohol se dio en la revelación de la Sura Al-Maida en el verso 90 y 91, y nos comenta que hay registros en la Sunna, en los libros de Ibn Majah y Abu Dawud. Finalmente, de los comentaristas, traigo el comentario de Al-Maududi, que nos dice que esta aya o este verso es el segundo verso relacionado con la bebida, ya que el primero está en la Sura Al-Baqarah, verso 219. Dice que las personas que oyeron, los musulmanes, la recitación de la Sura Al-Baqarah, verso 219, sabían que estaba prohibido el consumo del alcohol por la recitación de ese verso. Sin embargo, la mayoría de ellos no hicieron caso a esta sura y continuaron tomando, a tal punto que llegaron borrachos al momento de la oración. Por tal razón, la revelación de la Sura 4, verso 43, que llegó en el 4º año de la Hijra, ya prohíbe que se ofrezca oración en estado de embriaguez. Por lo tanto, los creyentes cambiaron el consumo del alcohol para que no se les excusara con las horas o momentos de oración. Él también nos dice que la sura que prohíbe el consumo del alcohol es la Sura Al-Maida, verso 90 y 91, que fue enviada posteriormente. Vemos que en este comentario nos dicen que aún los musulmanes consumían alcohol con la revelación de la Sura 4, verso 43.
Lo único que hicieron fue consumirlo en horas donde ellos no debían orar o no estaba en el momento de la oración, cambiaron el horario. No que este verso prohibiera el consumo de alcohol, solo cambiaron el horario de consumo. Finalmente tenemos la Sura 5, Sura Almeida, versos 90 al 91, donde está explícito la prohibición de varias cosas, entre ellas el consumo del vino. Y la razón por la cual se prohíben estas cosas, incluido el vino, es porque son cosas abominables hechas por Satanás, que quiere crear entre los creyentes enemistad y odio, que los va a apartar del recuerdo de Dios y de la oración. Por tal razón se prohíbe la realización de estas cosas. En los comentarios del Corán respecto a la Sura Almeida, versos 90 y 91, encontramos a Ibn Abbas, que dice a los creyentes que las bebidas fuertes son intoxicantes de la mente, junto con la adoración de ídolos, los juegos, la realización de otras cosas son una infamia de Satanás, que no son permitidas porque son instigadas por orden del diablo, por lo tanto deben ser evitadas. También en el verso 91 nos dice que Satanás utiliza las bebidas fuertes para esparcer odio. Los intoxicantes alejan a las personas de la obediencia a Alá y de su adoración, es decir, realizar las 5 oraciones diarias. Por lo tanto, los creyentes no deben consumir alcohol, es lo que uno puede deducir al leer al comentarista. El comentarista del Corán, Al-Jalalayn, nos dice que ciertamente el vino y los intoxicantes que vencen a la mente son una abominación, junto con otras cosas como los juegos, la adoración a ídolos, la adivinación, por lo tanto se deben evitar. Eso lo dice en el verso 90. En el verso 91 nos dice que Satanás utiliza esas cosas que son prohibidas para que las personas estén ocupadas con ella y se olviden de Dios y de la oración, especialmente la oración. Entonces, por lo tanto, dicen que los creyentes deben desistir de estas cosas. Tenemos al comentarista del Corán, Ibn Kathir, el cual es considerado uno de los grandes eruditos y comentaristas del Corán, el cual nos presenta amplias y detalladas historias con respecto al consumo del alcohol realizado por los primeros musulmanes y nos explica las razones por las cuales se tomaron las medidas para el consumo del alcohol. En la explicación de la Sura 5, verso 90-91, él cuenta historias de una persona que, por ejemplo, se fueron a tomar un día y cuando regresaron a la oración, ellos mezclaron las palabras en el momento de la recitación. No sabían cómo recitar la oración, por eso se reveló la Sura 40, verso 43, que prohibía a las personas ir en estado de licoramiento o borrachos al momento de la oración. Por lo tanto, esto permitía que los musulmanes bebieran, pero lo hicieran antes de la oración para que durante el tiempo de la oración estuvieran sobrios. Sin embargo, la Sura 5, verso 90-91 dice que el musulmán no debe consumir alcohol, lo prohíbe rotundamente. Continuando con la explicación de la historia que se dio para la revelación de la Sura 5, verso 90-91, Ibn Kathir nos comenta que en la Sura 2, en el verso 219, el profeta dijo que el consumo del alcohol o alicorantes era un gran pecado. Sin embargo, aparentemente no fue lo suficientemente claro para los musulmanes, por lo tanto el profeta le pidió a Alá un veredicto más claro. Fue cuando salió la revelación de la Sura 4, verso 43, que decía que los fieles no se deben acercar a la oración en estado de alicoramiento. Esto todavía no era lo suficientemente claro para los creyentes o para el profeta. Por tal razón él pidió que Alá diera un veredicto más claro al respecto. Fue cuando la Sura 5, verso 91 fue revelada. Y el comentarista también nos dice que hay referencias en Abu Dawud, en At-Tirmidhi, en An-Nasai sobre este verso. Nos comenta que la prohibición del consumo de bebidas embriagantes provenientes de vino también se aplicó para otros productos que provenían, por ejemplo, de la uva, de dátiles, de miel, de trigo, de cebada, porque son bebidas que intoxican la mente, tal como quedó registrado en Al-Bukhari, en lo dicho por Umar. También hay varios hadís donde está registrado esto y nos cuentan, como el que aparece aquí, la historia de varios musulmanes que estaban tomando alcohol
cuando salió el edicto de la prohibición del consumo del alcohol, ellos ya tenían la bebida en la boca, salieron a la calle y la botaron, luego entraron y destruyeron, por así decirlo, los recipientes que contenían el vino. Entonces, cuando el edicto salió por las calles de Medina, las personas que estaban tomando botaron el vino, porque la revelación había llegado. En otra de las historias de Ibn Kathir, explicando la aplicación de la revelación de la sura, Anas bin Malik dice que él estaba con Abu Tahab y otros musulmanes bebiendo alcohol, por así decirlo, y ellos oyeron el heraldo que estaba anunciando que el alcohol había sido prohibido. Entonces ellos botaron de su boca, por así decirlo, el alcohol. Algunos hicieron el baño de purificación o ablución, otros tomaron una ducha y aplicaron perfume porque estaba prohibido, y luego ya fueron a la mezquita mientras que el mensajero de Allah estaba haciendo la recitación. Aquí el comentarista nos explica que todo lo que esté relacionado con la producción de bebidas intoxicantes, beberlas, servirlas, venderlas, comprarlas, transportarlas, todo lo que está relacionado con ello implica una maldición, y eso está registrado en Abu Dawud, Ibn Majah, donde registran los dichos del profeta respecto a esto. Encontramos que el profeta recibió 4 ayas relacionadas con el consumo del alcohol, y los musulmanes bebieron alcohol antes de que la prohibición apareciera. Una vez estaban 2 tribus musulmanas tomando alcohol, se intoxicaron con el consumo del alcohol, que es lo que dice aquí, y terminaron peleando. Uno de ellos ocasionó una herida al otro en la nariz en medio de la pelea. Ibn Kathir es bastante claro al explicar la revelación de las ayas o suras referentes al consumo del alcohol, y trae varios ejemplos de lo que pasaba con los primeros musulmanes hasta llegar a la última revelación, o sura 5, verso 90, y su aplicación. En el comentario del Corán de Al-Maududi encontramos especificado claramente por qué la bebida o el consumo de alcohol está prohibido. Él explica que se empezó a hablar sobre la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en el Sura Al-Baqarah, verso 219, y que en la Sura An-Nisa, verso 43, también se habló de ello. Sin embargo, el último mandamiento dado al profeta respecto al alcohol fue este. El profeta, antes de que le llegara la revelación, estuvo dirigiéndose a las personas y explicándole por qué Alá prohíbe el consumo del vino, y que lo más seguro era que Alá le iba a revelar una prohibición definitiva. Aquellos que tuvieran vino no deberían ni tomarlo ni venderlo, sino que deberían botarlo o tirarlo. Y eso fue lo que hicieron cuando la revelación llegó. Se prohibió regalar el vino a los judíos, convertirlo en vinagre. La orden fue regarlo, botarlo, tirarlo. E incluso el profeta prohibió que se usara como medicina, porque ¿cómo se iba a usar como medicina si era una enfermedad o algo que causaba enfermedad? Hay varias tradiciones que comentan la implementación de esta revelación. Entre ellas está que el profeta maldijo el vino a los que lo bebían, los que lo servían, los que lo extraían, los que los cargaban. Todo lo que estuviera relacionado con el vino fue maldecido. A pesar que la palabra original árabe para bebidas intoxicantes solo hacía referencia a aquellas que poseían de las uvas, también se aplicó a aquellos licores que fueron hechos con cereales, con frutos de la palma datilera o con miel. Cada cosa que es intoxicante se consideró prohibida porque afecta la facultad de pensar. Durante todo el tiempo que estuvo vivo Mahoma, no hubo un castigo fijo para los borrachos. Sin embargo, los que eran culpables de este delito se arrestaban, se llevaban a juicio y eran golpeados o castigados con zapatos. Se les daba mínimo 40 golpes. En el tiempo del califa Umar se hacía el mismo castigo. Sin embargo, el tipo de castigo se fue incrementando a medida que se fue aplicando la ley, como veremos más adelante. Varias referencias sobre el tipo de castigo que se daba en esta época. Imam Malik, Ibn Abu Hanifa, Imam Shafi'i estuvieron de acuerdo que el castigo debería ser 40 azotes, por así decirlo. Sin embargo, en los sitios donde se implementa la Sharia, el Estado debe establecer por la fuerza, por así decirlo, esta prohibición. En el tiempo de Hadrat Umar, una persona de la tribu Bani Tagit fue quemado vivo por vender a escondidas alcohol.
En una ocasión también en esta época todo un pueblo fue quemado por la misma razón, por vender el vino o bebidas intoxicantes a escondidas. De lo referente en la Suna tenemos Suna An-Nasai, Hadith 5540, donde Umar nos comenta el proceso de la revelación de las suras relacionadas con el consumo de alcohol. Nos dice que cuando la prohibición del consumo de bebidas intoxicantes o alcohol fue revelada, Umar dijo que Alá les diera una clara revelación, una ley clara respecto a esto. Entonces fue cuando la sura de Al-Baqarah fue revelada. Umar llamó a la recitación y luego volvió y pidió a Alá que por favor les diera una clara revelación sobre esto. Posteriormente el verso de la sura An-Nisa fue revelado, que dicen que los musulmanes no se deberían acercar a la oración en estado de alicoración o borrachos. Luego Umar continúa pidiéndole a Alá que les dé una revelación clara frente al consumo de alcohol, y es cuando la sura Al-Maida fue revelada y fue recitada. Al final él nos dice que la sura fue recitada y si ellos se deben abstener del consumo de alcohol, se deben abstener. Finalmente traigo la sura 3377 de Sunan Ibn Majah en su grado Sahih, que nos dicen que aquel que bebe vino y se emborracha, su oración no será aceptada por 40 días y si muere irá al infierno. Pero si se arrepiente, Alá es misericordioso y le va a perdonar. Si él vuelve y toma vino de nuevo y vuelve y se emborracha, su oración no será aceptada nuevamente por 40 días. Sin embargo, si se arrepiente, Alá es misericordioso y le perdona. ¿Por qué lo traigo? Esto nos muestra que a Alá realmente no le importa si usted bebe vino o no bebe vino, porque si se emborracha, Alá le va a perdonar. Si se arrepiente, vuelve y se emborracha, Alá vuelve y le perdona. O sea, eso es un juego, independientemente de que la sura 5, verso 90 al 91, y que comentaristas del Corán digan que está prohibido, en este hadith dice lo contrario, palabras del profeta. No importa que te emborraches, Alá te va a perdonar. Resumiendo todo el proceso, aparentemente la revelación de Alá no fue muy clara cuando reveló la sura de Al-Baqarah, verso 219, porque algunos musulmanes oyeron y se abstuvieron de consumir alcohol, pero la mayoría seguía consumiendo alcohol, incluso llegando borrachos a la recitación de la oración. Por tal razón, Alá tuvo que revelar nuevamente otro verso en An-Nisa, verso 43, que les decía que si está borracho no vaya a la mezquita a orar, porque no va a saber lo que el recitador está diciendo y va a mezclar las palabras. Cuando esta sura fue revelada, los musulmanes no dejaron de beber, simplemente cambiaron el horario de su bebida, tal como lo dicen algunos comentaristas del Corán que hemos presentado aquí. La prohibición definitiva llegó con la revelación de los versos 90 a 91 de la sura Al-Maida. Sin embargo, vemos en el hadith de Sunan Ibn Majah 3377 que esto no es verdad, que incluso si te emborrachas, Alá es misericordioso y te perdona, solamente no te va a recibir las oraciones por 40 días. Así que si uno lee el Corán y solo el Corán, no va a tener claro si realmente está prohibido tomar alcohol o no está prohibido. La sura 2, verso 219 no es clara al respecto, la sura 4, verso 43 tampoco es clara, y la sura 5, verso 90 al 91 dicen que está prohibido, pero uno como sabe cuál verso está abrogado o cuál verso sigue vigente, si en un verso el Corán dice una cosa, en otro verso el Corán dice otro. Solo con la lectura de los comentaristas del Corán a uno le queda claro si el consumo del alcohol es prohibido o no es prohibido. Por lo tanto, es por eso que decimos que el Corán tiene contradicciones respecto al consumo del alcohol. Todas las fuentes son tomadas de páginas musulmanas, las personas pueden ir a chequear e incluso encontrar nuevas referencias de lo que se está hablando en este video, porque en el caso de los comentaristas del Corán también tenemos a Kazani, también tenemos a Asrar, que habla de lo mismo. Hay varios comentaristas del Corán, está Qurtubi, entonces puede buscar el que usted quiera para leer el comentario, pero las referencias que están aquí están en las páginas que se dicen al inicio. Gracias por escuchar, por favor comentar, compartir y darle me gusta.